el cerebro y esté pasando al hígado, quizás los ácidos biliares. Cuando tenemos colestasis intrahepática, un ejemplo muy claro de esto va a ser lipidosis hepatificados, hepatitis crónica en caninos, ¿sí? Colangitis, colangiohepatitis, cualquier tipo de colangiohepatopatía, incluida, ¿sí?, la hepatotoxicidad inducida por esteroides. Cuando hablamos de colangiohepatopatía, ¿sí?, hablamos de que podemos tener algún proceso, ¿sí?, vinculado directamente a pancreatitis, por ejemplo, que sería la colangiohepatopatía de manera secundaria, o de manera primaria. Algo muy clásico es, por ejemplo, mucoceles biliares. ¿Sí? Un mucocele biliar generalmente está asociado a un proceso de resolución oncológica. No va a haber la manera ni con cuántos o tantos fármacos de den en la cual pueda resolver un mucocele biliar, salvo con una colecistectomía. Cuando hablamos de colestasis extrahepática, vamos a imaginarnos que esta patología viene dada por una obstrucción de los conductos, sean directamente los biliares, es decir, sean los conductos asociados al esfínter de oro. ¿Cómo vamos a poder tener una diferenciación clínica muy clara de esto? Aquí sí nos toca ya respaldarnos de exámenes de laboratorio, y uno de los más importantes de allí suele ser la ecografía. ¿Sí? Vamos a ver si tenemos dilatación de los vasos, de los conductos hepáticos, ¿sí?, o si a su vez, por ejemplo, tenemos dilatación de los conductos biliares. Hablamos de lipidosis. Si hablamos de lipidosis hepática y shunts portosistémicos, de lipidosis hepática sabemos cuál va a ser el origen. ¿Sí? ¿Qué tipo de cambios vamos a tener acá? No solamente vamos a tener cambios bioquímicos, sino también cambios morfológicos en el hígado. Empezamos con los bioquímicos, vamos a tener el incremento de la fosfatasa alcalina, de la GGT, pero si hablamos de lipidosis hepática, ya vamos a tener incremento de la permeabilidad del hepatocito. Entonces, ALT va a estar incrementado. No directamente quizá por la destrucción del hepatocito, pero sí por un aumento de la permeabilidad de su membrana. Acá se puede, a ver, ¿qué tan alterada estaría AST? ¿Qué dicen ustedes? Si tuviéramos AST elevado, ¿sí?, y ALT también, es porque en realidad ya empezamos a tener destrucción del hepatocito. Recuerden que la AST, ¿en dónde más se encontraba? En el citoplasma. ¿Y en dónde más? Si hablamos ya del hepatocito, mitocondria. Entonces, si se empezó a liberar AST, que está alta también ALT, de ley nos direccionamos que estamos en un proceso que tiene algo que ver con el hepatocito. Pero si ya hay una liberación abrupta de AST, es porque literal ya se rompió el hepatocito, se alisó, ya se desnaturalizó. Por su contraparte, bueno, y hablando de cambios morfológicos, vamos a tener infiltrados. ¿De qué? Si hablamos de lipidosis hepática, de lípidos, ¿verdad? Vamos a tener infiltrados grasos en la periferia del hepatocito y, pues obviamente, va a estar esto asociado a la destrucción del hepatocito. Vamos a ir un poquito rápido. El perfil renal. ¿Sí? Aquí en el perfil renal, a ver, sabemos de primera mano que únicamente con el perfil renal, si retiramos a pruebas especiales como el SDMA, que es la dimetilarsina, dismetilarimina simétrica,
Si retiramos al SDMA de la ecuación, sabemos que no podemos decir que el paciente es insuficiente renal. ¿Sí? Lo único que nos indica, tanto el incremento de ALT como de AST, es qué cosa, si mi paciente tiene azotemia. ¿Sí? Nada más. ¿Qué otras cosas necesito para saber si mi paciente tiene enfermedad renal? Ojo, ya no es insuficiencia renal, no me expresé mal. Es injuria renal o enfermedad renal. Insuficiencia ya no se lo asocia actualmente el vocabulario. Si retiramos al SDMA, ¿qué necesito para saber si el paciente en realidad tiene injuria o no? Bueno, muy bien. De orina, sobre todo, necesitaremos densidad urinaria. ¿Sí? La densidad urinaria es la única que me dice, ¿sabes qué? ¿Estamos concentrando orina? ¿No estamos concentrando orina? ¿O la concentración de orina que tenemos es similar a la concentración o la osmolaridad plasmática? Habiendo dicho eso, ¿qué vamos a revisar? Sí, lo que es la fisiología renal. ¿Qué hacen los riñones como tal? Tenemos filtración glomerular, la reabsorción tubular. ¿Sí? Muy importante filtración glomerular. Cuando hablamos de filtración glomerular, esto está directamente ligado a lo que es la tasa de filtración. ¿Sí? La tasa de filtración, ¿qué es lo que me dice? ¿Sí? El número de mililitros de orina por kilogramo del paciente que está produciendo en un intervalo de tiempo. Ese intervalo de tiempo es una hora. ¿Cuál debe ser la tasa de filtración glomerular en un paciente? Lo normalito, ¿cuánto será? 1030. No, tasa de filtración. Eso es densidad. Y está bien de hecho. La tasa de filtración, ¿de cuánto es? ¿Cuánto es lo mínimo de pipí, o lo normal de pipí que debe estar produciendo un paciente? Generalmente de 1 a 2 mililitros por kilogramo de peso por hora. Uno como ya, a ver, por decirlo, uno ya es algo de tendencia a la baja, pero se encuentra dentro de los rangos normales aún. De 0.5 a 1 ya hay una merma importante en la tasa de filtración glomerular. 0.5 de hecho ya es algo medio maluco. ¿De qué nos habla la fisiología de la reabsorción tubular? Es decir, qué o cuál sustancia, incluso hormonas, se secretan, se producen, se reabsorben en los riñones. ¿Sí? Hablamos de función endocrina, por ejemplo. ¿Sí? Recuerden, está ligado los riñones a lo que es la eritropoyetina. ¿Qué más generan los riñones cuando necesitamos hacer vasoconstricción? Renina. Muy bien, recuerden que de allí viene el sistema renina que transmisión aldosterona. Reserva funcional, claro que sí. Pregunto, ¿sabemos que un paciente diabético, por ejemplo, vamos a tener la liberación, no la liberación, perdón, vamos a tener glucosuria en ciertos casos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y se han preguntado alguna vez cuál es la cantidad de glucosa que puede absorber el riñón? Porque el riñón no es que si tengo unos 120 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, ya voy a empezar con glucosuria. No, para nada. ¿Sí? El umbral es aproximadamente de 180 a 220 miligramos por decilitro, es decir, que si paso de los 180 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, mi riñón quizá su umbral de reabsorción de glucosa se va a ver vencido. Como ya no puedo reabsorber ese volumen de glucosa, lo empieza no a secretar, lo empieza a dejar pasar. ¿Qué es lo malo? Las moléculas de glucosa son moléculas grandes. ¿Sí? El riñón no está diseñado para ser capaz de filtrar ese tamaño de moléculas, así como tampoco debería ser capaz de filtrar albúmina. ¿Por qué? Albúmina, por ejemplo, porque dos cosas. Una, no
tamaño de las apocrinas sí permitirían, en este caso, el paso de la albúmina, pero sobre todo es por electroneutronidad. La carga eléctrica de la albúmina es negativa y la carga eléctrica de las, en este caso de la membrana de filtración, también es negativa. Entonces, negativo se repele. Si tenemos algún daño en la electroneutralidad en cápsula de Bowman, perfecto. Allí sí se va a permitir que pase albúmina. Entonces, primero el paso de albúmina no es normal. Y eso ya lo podríamos asociar, por ejemplo, con una nefropatía perdedora de proteínas. Los típicos que vamos a realizar siempre van a ser un ICREA. Sabemos que transformó de creatinina. Hablemos de urea primero. Es el producto final del metabolismo proteico. Esta va a filtrar y va a difundir libremente a través del glomérulo, pero se reabsorbe, no completamente, sino de manera parcial en el tubo contorneado proximal. Para hacer menos larga la situación, y si decimos que es un metabolito directo del metabolismo proteico, si tenemos mucha más ingesta de proteína, sea de origen animal o no, mis niveles basales de urea deberían ser un poquito más altos que lo normal, ¿verdad? Por su contraparte, si mi paciente tiene una nutrición bastante deficiente, esos niveles deberían ser un poco más bajos. Ahora, si los tomamos en cuenta de esta manera, la urea es un mejor biomarcador que la creatinina, pero sigue siendo un biomarcador bastante inespecífico. ¿Por qué? Porque podemos haber tenido mucha ingesta de proteína o mucha actividad física el día anterior, tomamos las muestras y perfecto, mi paciente sale con niveles de urea altos. Mi creatinina puede estar normal. ¿Sí? Pudo haberse anestesiado, pudo tener un evento de hipoperfusión renal, por ejemplo, y mis niveles, ¿sí?, de urea se van a alterar. Puedo tener un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva y perfecto, mis niveles se van a alterar, se van a elevar. Mi tasa de filtración glomerular decayó. Perfecto, se incrementa. Si tengo alguna úlcera indolente, por ejemplo, si tengo una enteropatía perdedora de proteínas, mi urea va a estar con tendencia a la baja. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que existen muchos mecanismos para los cuales puedo tener niveles de UVA altos o bajos. Mientras que por su contraparte, la creatinina, ¿sí?, me habla en cambio del metabolismo muscular. ¿Por qué se dice que la creatinina es un mal biomarcador? ¿Sí? Porque para que ésta se eleve, tenemos que tener ya la merma bastante importante de las unidades de filtración, en este caso de los glomérulos. Siempre y cuando hablemos del daño, o en este caso de azotemia renal propiamente dicha. Se menciona que para tener cambios importantes en la creatinina y que sea de origen renal, deben haber no fallecido, porque sería mal utilizado el término, pero deben haber fracasado al menos el 75% de las nefronas. Es decir, perdimos 3/4 partes de los riñones. Es un montón. Entonces imagínense, solo como que mentalicen. 10% del riñón malo, mi creatinina va a seguir normal. 20% de mi riñón maluco, la creatinina sigue normal. El boom puede estar elevado ya, pero la crea normal. 50% de mi riñón maluco y la creatinina puede seguir normal. Si únicamente nos vamos a fijar en boom y creatinina como biomarcadores
que nos pueden indicar azotemia, y sobre todo nos vamos a una azotemia renal propiamente dicho, quizá cuando demos el diagnóstico podamos haber ya perdido muchísimo tiempo. Y justamente por eso salió este amiguito que está a la derecha, el SDMA, que es dimetiladenina simétrica. El SDMA se dice que es un biomarcador de nueva generación, que tampoco es así. En medicina humana el SDMA se desarrolló más o menos desde el 84, pero no se desarrolló propiamente dicho como un biomarcador renal. ¿Sí? Se desarrolló como un biomarcador de tipo oncológico. ¿Por qué? Esta misma proteína se libera cuando tenemos la presencia de un tipo de cáncer, ¿sí? De linfoma. Cuando tenemos linfoma, el SDMA va a estar ahí. Pero en medicina humana se dieron cuenta que en ciertos pacientes que desarrollaban injuria renal por algún tipo de situación, el SDMA también se incrementaba. Entonces, ¿qué se hizo en medicina veterinaria? Eso simplemente se extrapoló. Entonces, tomamos un biomarcador oncológico de medicina humana que de manera secundaria detecta daño renal por injuria de nefronas, lo metimos a medicina veterinaria y, sorpresa, funcionó demasiado bien. ¿Sí? ¿Qué me dice el SDMA? ¿Sí? Incluso me puede dar positivo cuando apenas tengo incluso un 20%, desde el 15% de las nefronas comprometidas. Entonces, fíjense que pasamos de un 75% que requiere la creatinina a un 15% que requiere el SDMA. Entonces, ¿eso qué nos permite? Ganar un montón de tiempo. ¿Sí? Al ser patologías crónicas, ¿qué nos permite? Empezar con tratamientos de manera mucho más temprana, limitar mucho el tema de la dieta, dietas hiposódicas, por ejemplo. ¿Sí? Ventajas del SDMA sobre la creatinina aparte del tiempo. ¿Sí? Que el SDMA no se ve influenciado virtualmente por nada. ¿Sí? No se ve influenciado por actividad o metabolismo muscular. ¿Sí? Y también se lo utiliza actualmente para categorización de enfermedad renal, pero dentro de lo que es la categorización MIRIS. Antes utilizábamos únicamente creatinina y densidad urinaria. Hoy en día también se utiliza ya al SDMA. Se dice que el SDMA incluso nos puede permitir hasta, casos muy extremos, es 30 meses. Nos permite adelantarnos, por así decirlo, hasta 30 meses en los cuales el paciente apenas comenzaría a generar signos clínicos. Esa es la importancia del SDMA, porque es tan relevante. Cuando tenemos pacientes con injuria renal aguda, el SDMA también se va a elevar, porque es 100% dependiente del número de nefronas que empiezan a fracasar. Fósforo. Cuando hablamos de fósforo, sabemos que el fósforo tiene eliminación renal a través de los glomérulos, específicamente hablando. En pacientes con enfermedad renal crónica, sabemos que esa tasa de filtración ya no es la mejor, no está bien. Entonces, generalmente, ¿qué suele pasar? Cuando tengo un incremento o un decremento del fósforo en sangre, vamos a tener la principal hormona que va a empezar a trabajar acá, es la parotormona. Podemos tener hiperactividad o hipoactividad de la parotormona en dependencia de los niveles de fósforo que tengamos. ¿Cuál es el problema de acá? El fósforo suele generar tendencia a cristalización de los conductos renales, de los túbulos contorneados. A su vez, si tenemos cristalización de estos segmentos, ¿qué va a pasar? Simplemente mi enfermedad renal progresa y progresa de manera mucho más rápida. Podemos tener tendencia a la alta, así como tendencia a la baja. Generalmente, cuando tenemos hipofosfatemia, vamos a tener anorexia y, sobre todo, muy importante, un hiperparatiroidismo, pero del tipo primario.
principales signos clínicos que puedan detectar en